para que tengamos respuestas a los medios de comunicación y a todo lo que está pasando en el mundo y podamos realmente ser la luz. Porque si hay oscuridad actualmente, jamás la había habido tan fuerte. Y tú y yo somos la luz donde quiera que tú estés. Y el mundo está buscando respuestas. Y las respuestas se encuentran en el único libro de los billones de literatura que existen, que es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy, no soy parte de la verdad, no soy una de las verdades, sino que yo soy la esencia misma de la verdad. Cuando tú asimilas eso, vas a adorar a Jesús y lo vas a seguir. Muy bien, bueno, pues abran sus Biblias en el libro de Daniel. Dichosos y felices todos los que trajeron sus Biblias, porque se van a ir en el rapto. ¿Verdad? Esta serie es indispensable traer la Biblia. No, hermano, yo traigo el iPhone, yo traigo el iPad, no es lo mismo. Porque cuando tú tienes este libro ahí en tus rodillas sentado, ¿verdad? Lo volteas, encuentras, aquí está Daniel, marcas, pones, apuntas, etcétera, etcétera. Y te facilita para que cuando tú estés en Navidad, Semana Santa, en un cumpleaños, no sé, en alguna fiesta social o evento social, saber exactamente dónde se encuentran las palabras. Y además, cuando tú tienes la Biblia junto a ti, de alguna manera queda impregnado el Salmo 19, Daniel 2, más o menos sabes que Génesis es el primer libro y no te vas antes de Apocalipsis, y comienzas a adiestrar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero pues ahora, como ya ponemos ahí anuncios en todas las iglesias de los versículos, dice la gente, ¿para qué? Eso se hizo para los nuevos, para los que llegan a la iglesia, pero ven los versículos y les impacta, pero no para nosotros, los cristianos, que debemos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Si eres cristiano, tú tienes que tener una Biblia junto a tu cama, otra en el baño, otra en tu oficina, otra en tu coche, ¿verdad? Tener Biblias por donde más se pueda tenerlas, para que en cualquier momento que vas al médico, ahí va en tu carro, te bajas, mientras esperas 20 minutos la espera del médico, lees tu Biblia. Vas a alguna reunión donde tienes que esperar, lees tu Biblia. Y comenzamos a adquirir un conocimiento impresionante y además bendiciones como tú no te imaginas, porque Dios está relacionado con la palabra de Dios. Muy bien. Rápidamente, en la primera lección que acabamos de dar acerca de esta serie, de dónde surgirá el anticristo, vimos rápidamente de qué forma el Imperio Otomano Turco, que duró casi 500 años, cayó en 1923 del siglo pasado, cuando perdieron la Primera Guerra Mundial junto con los alemanes, y los ingleses tomaron el control del Medio Oriente. Entonces los ingleses vencen, el general Allenby, inglés, encabeza la batalla final contra los otomanos y controlan el Medio Oriente de 1923 a 1945, porque ya en el 45 los ingleses se salen, le entregan a Israel su porción de tierra, a los árabes, etcétera, etcétera. Pero el Imperio Otomano Turco, que casi duró 500 años, nunca ha perdido sus objetivos, sus metas, desde que Mahoma lo fundó en el año 600 después de Cristo. Y en el siglo XX, cuando comenzó a prosperar de una manera inusitada Estados Unidos, y cuando en 1991 cayó el muro de Berlín junto con la Unión Soviética, del 91 hacia el siglo XXI, Estados Unidos se levantó muy, muy fuerte en el mundo como la protagonista
número uno económico, político y mundial, y económico también. Pero entramos al año 2025, en el cual nos encontramos actualmente, y surge una guerra impresionante, inusitada, otra vez, en el lugar geográfico donde la Biblia nos dice que estaba el huerto del Edén y la primera civilización. ¿En dónde? Génesis capítulo 10, en Babilonia. Y surgió un hombre llamado Nimrod, versículo 8 al 10 del capítulo 10 del Génesis, y construyó la primera ciudad llamada Babel, que significa confusión. Entonces, antes de que la civilización se iniciara, se levanta un líder llamado Nimrod, que es el primer prototipo del anticristo. Y esta primera civilización se funda, se establece en el área geográfica que en el siglo XXI se llama Siria, Irak y Libia. Entonces, cuando tú ves en el Antiguo Testamento, Babilonia es el terreno, no estaba separado. Era la zona que también se conocía como la Mesopotamia, que significa la tierra entre dos ríos. Pero llegamos al siglo XXI y encontramos ya la división, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, entonces ya hasta ahorita Siria, está Irak, está Líbano, independientemente cada una de su propia nación. Pero la Biblia dice que cuando el anticristo surja, va a surgir de esa área geográfica que se encuentra actualmente en Siria, en Irak y en Libia. Y que la última religión mundial, antes del anticristo, será el Islam, durante el tiempo de la tribulación, no en nuestro tiempo. Nosotros ya no vamos a estar aquí, pero el Islam prevalecerá como la penúltima religión, porque después el anticristo de alguna manera se proclamará a sí mismo Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Entonces, es importante que entendamos qué ha pasado en el Medio Oriente en los últimos meses. Bueno, se levanta Irán, que es el imperio medo-persa en el Antiguo Testamento. Irán se puso de nombre Irán en 1935, cuando cambió su nombre de Persia a Irán, a la República de Irán. Luego en el 79, Irán cambia el nombre a la República Islámica de Irán. Y se convierte en un foco, Irán, el Medio Oriente, en el siglo XXI, para entrenar, sostener y apoyar el Islam. Y poder preparar y entrenar grupos terroristas, porque el objetivo del antiguo imperio otomano nunca cambió. Número uno, imponer el Islam como la religión mundial. Y número dos, destruir, exterminar el Estado de Israel. Y eso no ha cambiado ni jamás los cambiará. Por eso toda esta retórica y toda esta narrativa en los últimos años no, pues es que los palestinos tienen derecho a formar un Estado dentro de Israel. Y vamos a apoyar, y si no se forman un Estado dentro de Israel, no apoyamos a Israel. Cuando las mismas naciones tan hipócritas y los mismos diplomáticos tan hipócritas y políticos tan hipócritas, principalmente en Europa, saben perfectamente, y también en muchas naciones del continente americano, saben perfectamente bien que la propuesta de que se forme un Estado dentro de Israel junto con un Estado palestino es imposible. Imposible. ¿Por qué? Porque el problema no es de Israel. El problema es que ellos han jurado y perseverado y proclamado y decretado exterminar a los judíos.
Y es un odio completamente que va a perdurar hasta que Jesucristo regrese. Porque el anticristo, ¿a quién va a perseguir? A los judíos. Y el anticristo, como lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo, el anticristo será musulmán. Para nosotros el anticristo será el anticristo. Para los musulmanes, el Mesías que ellos están esperando. Muy bien. Ahora veamos aquí en el capítulo 7 del libro de Daniel. Versículo 7. Donde se describen en este capítulo 4 imperios finales del mundo. Esto fue hace 2600 años. Y el primero rápidamente, ¿verdad? Es un león, versículo 4, que representa a Babilonia. El segundo es un oso, que representa a Irán, versículo 5. El tercero es un leopardo, que representa a Grecia. Y el capítulo 7, versículos 7 y 8 es la cuarta bestia. Escuchen, el Espíritu Santo no encontró ningún animal ni depredador que pudiera ilustrar la crueldad, lo sanguinario, lo loco que iba a ser el final gobierno del ser humano. No había ninguna bestia. Se compara a Babilonia, que es Irak, y Siria con un león, a Irán con un oso, a Grecia con un leopardo, pero el versículo 7 dice, después de esto miré. En las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia. Vean los adjetivos que se usan. Espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y estas palabras era muy diferente de todas las que vi antes, o sea, de Babilonia, de Irán, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y el imperio griego. Cuando leemos la Biblia, tenemos que poner muchísima atención a los que les gusta estudiar y profundizar en palabras, comas, detalles como estas cosas que nos amplían el entendimiento de la profundidad de los pensamientos de Dios. Las palabras eran muy diferentes. Es la palabra, apúntalo en tu Biblia, Shainá, con SH, Shainá. ¿Sabes qué significa la palabra Shainá? De naturaleza diferente, completamente antinatural. En otras palabras, con estas palabras, el Espíritu Santo nos está diciendo, la última forma de gobierno mundial, si ahorita creemos que China y Rusia o Estados Unidos o Corea del Norte, etcétera, etcétera, son naciones ambiciosas y peleándose y con guerras y conquistando Ucrania y que Taiwán, etcétera, etcétera, no tenemos idea, más que con estas palabras, de que este último imperio, que ya no tarda en comenzar a levantarse, será un imperio otra vez otomano resurgido. O sea, va a resucitar el Islam como la última religión, dice la Biblia, antes que venga Jesucristo. Ahora muy bien, ¿qué significa de diferente o de otra naturaleza o antinatural? Bueno, lo vimos en la pandemia. Vean ustedes cómo se va a través del escenario el Espíritu Santo moviéndonos con los eventos, retratándonos lo que está pasando en el mundo. En la pandemia fue el primer movimiento antinatural, diferente, contrario a las leyes de la genética, de la biología y de la física que jamás habíamos enfrentado. Un tiempo donde está demostrado ya por la ciencia médica que una vacuna se hace
en 3, 4, 5 años. Que una compañía farmacéutica tiene 6, 8, 10 años para poder levantarse y ser aprobada por departamentos oficiales de la Casa Blanca para que puedan aplicar o dar luz verde a ciertas medicinas. Sin embargo, en la pandemia, por ejemplo, la farmacéutica Moderna se levantó en 6 meses. ¿Qué? ¿Quién dijo pío? ¿Quién protestó? Pero se volaron la barda, home run. Además, ellos fabricaron su propia vacuna. Una farmacéutica que tiene 6, 8 meses de levantada, por el amor de Dios. Y entonces se levanta un grupo de personas, un grupo de dirigentes que forman el Foro Económico Mundial, que es una agencia no gubernamental, y nombran a una agencia no gubernamental, a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para que sea este núcleo, este organismo de donde salgan todos los protocolos a todas las naciones del mundo. De un hoyo, de una cueva, salen las órdenes a todas las naciones del mundo. Y todas las naciones del mundo tienen que obedecer a lo que salga de esa cueva, de ese hoyo, de ese abismo satánico que es la Organización Mundial de la Salud, que dependía de un hombre llamado Tedros, un etíope, comunista, de izquierda, anticristiano, antifamilia, a favor del aborto, a favor del movimiento LGTB, y ordenas a todas las naciones que promuevan desde la primaria la ideología de género a los niños, que les enseñen a masturbarse a los niños y a los 5 o 6 años de edad, que se les enseñe a niñas que no son niños y que pueden ser niños, y que se prohíba que si algún niño de 13, 14 quiere hacerse una operación para cambiarse de sexo, que los padres no intervengan. Increíble. Nos asustamos el siglo pasado cuando surgieron los primeros principios, ¿verdad?, del movimiento gay, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento, un clímax, donde dices, esto es antinatural. Yo les he contado muchas veces que cuando en 1920, que comenzó la pandemia, fui con mi médico y me dice, Armando, siéntate, te voy a inyectar. ¿Cómo que me vas a inyectar? Le dije, ¿qué me vas a poner? Me dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? No, te tengo que poner una vacuna. Ok, pero las vacunas son para protegerte contra ciertos virus, etcétera, etcétera. ¿Pero qué? Me dice, no sé. ¿Cómo que no sabes? Es para protegerte contra el coronavirus, me dice. Y contra lo que está azotando la humanidad con la pandemia, que nunca fue pandemia, tampoco fue plandemia. Y le digo, oye, ¿y si me enfermo, qué hago? Me dice, no sé. ¿Y si me muero, a quién le reclamo? ¿A la farmacéutica? ¿Al gobierno? ¿O a ti? Me dice, no sé. Oye, le dije, pero tú hiciste un juramento como médico, era mi médico particular. Tú hiciste un juramento hipocrático que los médicos juran salvar la vida a las personas. ¿Cómo te atreves a dar una medicina a una persona, otra, querer inyectarme sin que tú sepas ni tengas la responsabilidad de lo que me estás metiendo o lo que me quieres meter a mi organismo? Y eso recordé, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cualquiera que quiera atentar contra mi cuerpo, contra mi voluntad, no tengo por qué obedecerlo. Y me negué a ser vacunado y hasta la fecha, gracias a Dios, ni mi esposa ni yo, de la que nos salvamos. Comenzó un movimiento antinatural del mundo, diferente. Y cuando llegas a un restaurante, llegas al restaurante con tu pañal ahí en la boca y te sientas a comer, te lo quitas porque ahí ya no hay virus. Vas en el avión, damas y caballeros, vamos a pasar el servicio de canapés y de refrescos. En ese momento se quitan su pañal, pero se lo vuelven a poner cuando acaben de comer. O sea, le pregunté a la azafata, ¿el momento en que yo me quito el pañal ya no hay virus? No, me dice ella, pues es lo que dice, me dijo, es lo que dicen. Todos estaban así, es lo que dicen.
En los restaurantes igual, a la hostess, al anfitrión, me lleva a mi mesa, oiga, pero ¿por qué al llegar a la mesa me quito el cubrebocas? Me dice, no sé, y así estaba el mundo, no chepo. No sé, todos actuando como, ¡bé! Nos convirtieron en borregos. Y hasta ahora se comienza a destapar las coladeras. Viene algo feo en el mundo, algo muy terrible viene en el mundo, que está surgiendo y la gente no se da cuenta. Y va avanzando con un poder increíble para controlarnos. Porque nos quieren matar. Esa es la definición. Nos quieren matar. En el 2015, Bill Gates, tu padrino. En el 2015, Bill Gates, están los videos, búscalos. Dijo, tenemos que eliminar 500 millones de personas para la humanidad. Porque somos demasiados en el mundo. Ya había un plan 5 o 7 años antes y tuvieron que inventar lo que se conoce como la pandemia. El virus existía y era real, porque lo produjeron desde China, inventaron tantas cosas, pero todos los demás recursos que hicieron alrededor de esto fueron para los gobiernos. Descubrieron que a través de un protocolo donde pueden tener el control mejor de la población, pueden controlar la población. Llegó inclusive a prohibirnos que ni siquiera nos metiéramos al mar. Hay videos donde hay soldados entrando y sacando a la gente del mar. Cuando el yodo del mar, ¿qué dice la ciencia? Ustedes que son médicos, que el oxígeno y el yodo del mar es lo más saludable para tus pulmones. Y si hay algo que necesitamos es oxígeno, y mientras más oxígeno, tu sistema inmune se fortalece más, pero al taparnos se fortalece menos. Y después de 2 o 3 horas que traes esa cosa aquí arriba, comienza a tener problemas neurológicos. Tampoco en los gimnasios. Tápense para hacer ejercicio. Ya están en ejercicio, brincando y brincando. Yo les decía cuando iba al gimnasio, oye, pero ¿por qué te tapas? Pues mejor ya muérete de una vez. O corriendo en la calle haciendo ejercicio tapados de la boca, por el amor de Dios. Y llegaron al final del colmo, tapen a los niños de 2 años. Y cúbranles hasta en los aviones también. Cuando el sistema neurológico de los niños, su cerebro, no se desarrolla hasta los 13, 15 años de edad. Y es cuando más necesitan los niños oxígeno. Era un grupo de asesinos, crueles, sanguinarios, controlando al mundo entero. Y el mundo sin saber lo que estaba pasando. Pero dice la Biblia, los entendidos entenderán. Y estamos en el punto peor todavía que va a venir actualmente en el mundo con todo lo que está sucediendo. Y en penúltimo lugar, para acabar con esa explicación, hace algunos años se levantó Irán para sostener a otros grupos terroristas en el Medio Oriente, y era un control tremendo de Irán. Muy bien, Irán, si tienes un mapa, estaba usando a Líbano, Libia es del país africano, al Líbano para transportar armas a Siria, cuando estaba Bashar al-Assad, el que ahorita vamos a hablar de destituirlo. Entonces, Irán usaba al Líbano para transportar armas a Siria, y Siria las transportaba a Hamas y a Hezbollah, y a los Hutis de Yemen en la península ibérica. Entonces, Siria, que es el centro que vamos a estudiar y es área del Medio Oriente, se convierte en una nación importantísima para Rusia. ¿Por qué? Porque en Siria, Rusia tenía la única base naval militar en el Mediterráneo. O sea, el único acceso que tenía Rusia al mar Mediterráneo era a través del puerto Marduk en Siria. Entonces, yo recuerdo hace un año todavía, 2 años, platicando con cristianos amigos míos también que les interesa mucho la profecía, y discutíamos, no es que Rusia jamás permitirá que Siria caiga, porque si permite Rusia que Siria caiga,
¿cómo va a permitir Rusia que le quiten su base naval? O sea, dentro de las leyes de las probabilidades, era mínima la probabilidad de que Siria fuera a ser destituida de su gobierno. Sin embargo, algo inusitado, sorprendente, milagroso sucede en el Medio Oriente. En 13 días se levanta un grupo llamado de Jolani, que fue excomandante de ISIS, excomandante de Al Qaeda, grupos terroristas, se levantan y Turquía se convierte, igual que Irán, en financiar a todos estos grupos terroristas en Siria. Entonces llegan a Siria, sacan a Bashar. Bashar se va con más de 1.500 o más millones de dólares a Rusia con su padrino, con Putin. Allá está ahorita todavía el expresidente Bashar, y se queda en Siria en posesión de 5 grupos terroristas. Porque cuando llegaron Jalani con el grupo de ex-ISIS, en Siria había un grupo llamado los alawitas, que era como una religión a la que pertenecía el presidente Assad. Ahorita son protegidos por Israel. Luego en el norte de Siria había kurdos, y los kurdos son odiados por el presidente Erdogan, Recep Tayyip Erdogan de Turquía, y estaban también otros que se llaman los drusos, que es otra religión. Entonces fue una mezcolanza en Siria que de repente Irán se queda asustado, acaban con Hezbolá, ya no hay transporte de armas, y ahora Siria está al norte cubierta por Turquía, que fue la que financió todo este golpe de Estado, por Qatar, y por el otro lado Israel, nada tonto, en la frontera de Siria e Israel, que se llaman las colinas del Golán, arriba del mar de Galilea. Israel brinca y se cruza a la nación de Siria, a través de la frontera con Siria, al Monte Hermón. Y ahí en el Monte Hermón está ahora sí que uno como telescopio, ¿verdad? Una zona donde se puede vislumbrar desde ahí a Irán. Vean ustedes, se puede ver cosas de Siria, se pueden ver cosas mucho más lejos, y lo toma completamente Israel, y le dicen a Jolani, le dicen a Netanyahu, a Jolani, el líder de Siria, de los terroristas: vamos a quedarnos aquí y no nos provoques. Y como acababa Israel de acabar casi con Hamas y con Hezbollah, Jolani dijo: muy bien, no hay ningún problema, no me quiero meter con Israel, porque sabe a lo que le tiran, ¿verdad? Entonces, ahorita Siria se encuentra bajo Jolani. Los kurdos están luchando en contra ya de Turquía. Erdogan los quiere aniquilar, y está hirviendo la olla en Siria actualmente, porque no es coincidencia que este libro nos muestre que ahí va a terminar el mundo y va a ser la mecha que prenda la última guerra en el área del Medio Oriente. Si tú vienes a la Biblia, aquí no está Estados Unidos, aquí no está Rusia. Aquí las naciones que aparecen en Estados Unidos son el 90% musulmanas, que son las que rodean a la nación de Israel, porque la mayor parte de las naciones son musulmanas. Ya ahorita Inglaterra es musulmana, Alemania está a punto de ser musulmana, Francia igual. Y por todos lados hay movimientos del Islam con el propósito de exterminar la nación de Israel y levantar el califato, que es un califa, es un líder islámico que supuestamente desciende de Mahoma. Pero como Jolani, el líder en Siria, no desciende de Mahoma o no lo puede demostrar, no puede ser el futuro Mahdi o el futuro anticristo, porque están esperando a que venga el Mahdi, que para nosotros será el anticristo, para iniciar la última guerra. Entonces aquí en Daniel 7, en la cuarta bestia, que va a ser el final gobierno, está involucrado Roma, porque después de Grecia vino el cuarto imperio, Roma,
y se comienza a describir mezclado con Roma, que era muy diferente. Y versículo 7 al final, tenía 10 cuernos. Muy bien, estos 10 cuernos, recuérdalo durante toda esta serie, representan 10 gobiernos. Y lo vamos a comprobar en Apocalipsis 17. Esta última forma de gobierno mundial serán 10 cuernos, 10 gobiernos. Y va a ser una unión política y económica y militar entre el Medio Oriente y Europa. ¿Quiénes van a gobernar el mundo? No va a ser el globalismo, no van a ser las Naciones Unidas, no va a ser China, no va a ser Rusia. Rusia no tarda en caer ya. Estados Unidos no tarda en caer. No aparecen en la Biblia. El último gobierno mundial son 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, que se van a unir, a mezclar. Y ya que aparezca un G10, y oigamos, se unieron 10 naciones del Medio Oriente y de Europa para formar una unión política, económica y militar. De una de estas naciones saldrá el anticristo. Qué interesante todo esto. Europa se encuentra económicamente en declive. Está arruinada Europa actualmente. Su ejército, que es la OTAN, pues ya no tiene el financiamiento, porque Estados Unidos, con la entrada del presidente Trump, le dijo a la OTAN: ya no te voy a ayudar. Europa dependía de Estados Unidos durante muchos años, porque la amenaza que tenían era de Rusia, por el acueducto, la Egon Line, que viene de Rusia a Alemania, y Alemania surtía de gas a todas las naciones de Europa. Entonces Europa ahorita se queda como un pollito, pío, 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 buscando la gallina, quien le abra las alas para poder acurrucarse. Voltearon a Rusia, ya pío, 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 ya Rusia ya no. Estados Unidos, pío, 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 tampoco. Están solitos ahorita en Europa. Entonces están pensando en levantarse y fortalecerse entre ellos mismos, porque ya no tienen la protección ni de Estados Unidos ni tampoco de Rusia. ¿Qué va a suceder? Bueno, ellos no pueden seguir así por el petróleo y por el gas, porque el 70% del gas y del petróleo de la Unión Europea vienen de Rusia a través de Alemania. El acueducto llega hasta Alemania, pero ahora con la guerra de Ucrania, y donde la Unión Europea pertenece a la OTAN, pues se convierten en enemigos de Rusia automáticamente. Estados Unidos ya le dijo a Zelensky: no te voy a dar ni un peso, ¿verdad? Ya no te voy a sostener, porque tienes que rendirte y hacer la paz, y ya, que Ucrania forme parte de Rusia es mejor que tanto derramamiento de sangre. ¿Qué va a hacer entonces Europa? Lógico, va a decirle al Medio Oriente: ¡hey, amigos árabes, por favor, denos petróleo! Y los árabes les van a contestar: con mucho gusto, europeos, hagamos un pacto. Ustedes nos van a dar esto y nosotros les vamos a dar a esto. Toda la política es siempre pactos diplomáticos, políticos, de intercambio. Yo te doy, pero ¿qué me das? Nadie da gratis en la política nada. Todo es: te doy y tú me das. China, ¿qué me das? Te doy comercio y yo te doy ventas. Yo te doy ventas, exportaciones, tú me das importaciones. Todo es un negocio en la política. Y el presidente de Estados Unidos es el más grande negociador de este siglo XXI. No es político el presidente Trump, es un negociador, es un hombre de negocios. Y está negociando con todas las naciones en lugar de hacer política. Y hasta este momento, ¿verdad?, va muy bien, a pesar de los famosos aranceles, que la gente no entiende ni siquiera lo que está pasando con los famosos aranceles. Entonces se va a unir los musulmanes, el Islam, que forma parte del Medio Oriente, con el Occidente, que tienen otra cultura, otra religión, otras costumbres. Por eso el hierro con el barro, dice en Daniel 2, no se pueden mezclar. Van a hacer alianzas humanas Europa y el Medio Oriente. Ya no tarda en llegar esto, pero tiene que caer Estados Unidos primero, y entonces van a hacer una alianza, pero no se van a unir como el barro no se une con el hierro, de acuerdo a Daniel 2, 43 al 45. No veo que muchos apunten, pero
Alabo su memoria tan buena que tienen. Muy bien. Entonces vayamos rápidamente a Apocalipsis 17. Tenemos que aclarar esto con la Biblia siempre para despejar incógnitas y dudas. Dice Apocalipsis 17, vi entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Pongan atención aquí, una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y, no oigo, los cuernos, que 600 años antes que Juan, el apóstol Juan que escribió Apocalipsis, Daniel se adelantó diciéndonos que el último gobierno mundial serían de 10 cuernos, que aparece en la 4ª bestia, que era el Imperio Romano, o una nación que iba a descender del Imperio Romano, o naciones que iban a descender del antiguo Imperio Romano para formar la confederación final del Mediterráneo que dirigirá el anticristo. Vemos nosotros en esta visión a una mujer que se le llama la ramera, que es un sistema religioso. ¿Por qué se llama la ramera? Bueno, una ramera, una prostituta, en el lenguaje común, es una mujer que por dinero vende su cuerpo. Pero no se queda ahí. Cualquier persona que por dinero vendas tu integridad moral, te estás prostituyendo. Yo en una reunión de pastores se los dije, al pan, pan y al vino, vino. Puede venir alguien en tu congregación y decirte, señor pastor, pues mire, yo le pongo el techo y le ofrendo 5 millones de pesos, pero vivo en adulterio. ¿Qué va a hacer el pastor? ¿Te vas a vender por los dinero que te van a poner el techo? ¿Vas a dejar que ese miembro de tu iglesia no le señale su pecado y le digas, tú necesitas arrepentirte y regresar con tu esposa? ¿O vas a venderte prostituyendo tu integridad moral? Una secretaria de alguna compañía, llega el jefe, oye Lupita, le invito a un café en la noche, y tú sabes, por esta cosa, esto significa que nosotros ya no estamos en el mercado. Muchachas que me escucho, cuando tú ves un hombre que te invita y trae esto, no te vayas con él, de ninguna manera. Pues le invito a un cafecito en la noche, mi Lupita, por aquí, por allá, y pues quiero hablar de un aumento para su salario. Ah, ahí viene ya el alacrán, ¿verdad? ¿Y qué hace Lupita, verdad? Porque tener un mejor lugar y más dinero, se vende, se prostituye. Entonces, aquí se usa el término prostituirse con las naciones y con las religiones. Y aquí está hablando de una religión que dice la Biblia, versículo 2, con la cual han fornicado. Fornicar es tener relaciones sexuales ilícitas. Pero también se usa políticamente cuando una nación como Israel le dice a Siria, ayúdame, a Egipto, ayúdame, y le dicen a Dios, no te necesitamos. Han sustituido el cuidado y la protección de Dios por la ayuda de las naciones. Israel se prostituyó. Aunque en este caso no es Israel. Aquí se refiere, ¿verdad?, claramente al Vaticano, que es la única religión en el siglo XX que se vendió por 17 siglos a las naciones de Europa. Por 17 siglos, los reyes de Francia, de Inglaterra, de España, etcétera, etcétera, no podían hacer nada sin la autorización del Vaticano. Es la única religión en el mundo que tiene un lugar en las Naciones Unidas. O sea, se prostituyeron, porque la política, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Ni el hinduismo, ni el islam, ni el zoroastrianismo, ninguna religión ocupa un lugar político
ante el mundo entero más que el Vaticano. Entonces, esto es una prostitución. Esto es venderse al mejor postor, sacrificar los principios de la Biblia por ganarse la opinión del mundo. Tengo que hablar como lo estoy hablando porque es tiempo de decir la verdad. ¿Quién es la bestia? Es el anticristo. Entonces va a haber una religión que va a una mujer montada, la religión, la prostituta, sobre el anticristo. ¿Qué significa que lo está montando? Significa que la religión lo está dominando política y religiosamente. Y todas las naciones, los imperios a través de la historia han usado las religiones. ¿Para qué? Porque saben que si un país, su mayoría es de una denominación, o la mayoría es católica, o protestante, o budista, o musulmán, a los políticos no les conviene hacer olas. Si la mayoría es católica, si la mayoría es protestante, si la mayoría es budista, la mayoría es del Islam o musulmán, ellos tienen que tener más condescendencia con esos religiosos, porque ¿quién vota por ellos? Pues la mayoría. Y si la mayoría tiene esa religión, más les conviene no hacer olas con ellos. ¿Me van siguiendo? Entonces, esta mujer religiosa va a controlar al principio al anticristo, lo va a dominar por los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo. Y luego ya menciona claramente que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que vamos a mencionar más tarde. Pero veamos la interpretación. Versículo 7. Aquí Juan estaba como tú en esta mañana. ¿Qué es eso? No entiendo. 10 cuernos, una mujer, la prostituta. No te preocupes, yo estaba también hace 45 años. Así es la Biblia, ¿verdad? Pero veamos que la Biblia no es de interpretación privada. Dice el versículo 7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Te lo dice a ti en esta mañana. No te asombres, espérame, dame oportunidad. Te lo voy a explicar. Muy bien. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. Vamos a ver aquí que el Espíritu Santo nos interprete qué significa la mujer. No yo, ni tampoco qué significa la bestia, ni qué significan los cuernos. Versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. O sea, hace 2000 años Juan vivió bajo el Imperio Romano, ¿correcto? Y cuando el ángel le dice a Juan que la bestia era, significa que un ángel caído de los anteriores imperios que cayeron, egipcio, asirio, babilónico, medo-persa, griego y romano, los 6 imperios anteriores de la historia, de uno de ellos saldrá la bestia. La bestia era, y no es en el tiempo del Imperio Romano, el anticristo no era ningún César. Unos han dicho que era César, que era Nerón, perdón, o que era Augusto, o tantas ridiculeces que han mencionado. Y dice, y está para subir del abismo, o sea, en tiempo futuro, e ir a perdición. Versículo 9. Y esto para la mente que tenga sabiduría. Ahora vamos con las cabezas. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 gobernantes, que son los 7 imperios desde el tiempo de Israel que se formó hasta el siglo XXI que nos encontramos. Daniel, acuérdense ustedes que mencionó Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, ¿verdad? Daniel mencionó de él hacia adelante 4 de él, pero antes de Daniel estuvo el imperio asirio y egipcio. Y el imperio egipcio, ¿se acuerdan que termina el libro del Génesis? Fueron trasladados los judíos a Egipto con el faraón y las 10 plagas del faraón. Entonces, el primer imperio en perseguir judíos fue los egipcios. Le siguieron los asirios, le siguieron los babilonios,
le siguieron los medos persas, le siguieron los griegos y le siguieron los romanos. De acuerdo a esta descripción, faltan 2 imperios más. Sigamos leyendo. Son 7 reyes, 5 han caído. A ver, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Ok? En tiempos de Juan, 5 habían caído. Uno es, ¿cuál es? El sexto, el Imperio Romano. ¿Ya lo vieron? Esto es muy importante. ¿Ya lo vieron? En tiempos de Juan, 5 habían caído. Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Uno es Roma. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Ahora, la bestia que era y no es también el octavo. Entonces, ahorita vamos 6 imperios. Falta un imperio antes de que Cristo regrese, que será el imperio revivido del Islam, que será el séptimo. Y del séptimo imperio, el anticristo será el octavo y único y final imperio de la historia humana. ¡Qué exactitud de la Biblia! ¡Qué maravilloso! Solamente Dios pudo haber puesto esta cronología hace 2000 años que se escribió el Apocalipsis para poder describir. Y ahorita todos los políglotas y todos los entrevistadores y matemáticos y ciencias políticas y esto y el otro, iba a pasar esto y todo está en la Biblia explicado. Y por eso la gente está tan confundida actualmente, porque no saben lo que va a pasar ni en el Medio Oriente, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en el África tampoco. Y los 10 cuernos, que es lo que nos atañe ahorita, y los 10 cuernos que vimos en Daniel 7, son 10 reyes. Ya se acabó la especulación. Son 10 gobernantes. Los cuernos representan gobernantes que aún no han recibido reino. Hace 2000 años, en tiempo del Imperio Romano de Juan, este gobierno no se formaba. Pero por una hora recibirán la autoridad como reyes juntamente con la bestia. A ver, en el tiempo de Juan, 6 imperios. Falta el imperio otomano islámico que se va a levantar. Y ellos, vamos a ver ahorita que los 10 cuernos, ya que se formen, le entregarán el poder al anticristo. Y el anticristo se convertirá en el único Dios de acuerdo a su percepción del mundo, para que ya la historia termine con la segunda venida de Jesucristo. Son 10 reyes que no han recibido reino, van a recibir el reino. Ellos tienen, vean lo que dice, el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Cuando dice tendrán un mismo propósito, es porque en ese tiempo las 5 naciones del Islam, del Medio Oriente, y las 5 naciones de Europa, del Medio Oriente, significa van a pensar lo mismo. Tendrán la misma meta, los mismos objetivos, aunque no se van a unir, como no se une el Oriente con el Occidente, pero las metas serán las mismas. Esto es interesante, porque antes de que mataran a Cristo, Herodes y Pilatos eran enemigos y se hicieron compadres para matar a Cristo. Así es el mundo. ¿Cuántos que son enemigos ahorita, si tienen el mismo propósito y la misma meta, se unen para poder cumplirla, aunque sean de diferente manera de pensar? Y esta es la forma como la Biblia nos muestra que nos encontramos que recordar, ¿verdad? Que habrá 10 gobernantes o gobiernos que surgirán durante la tribulación. Tal vez este G10 se forme antes de la tribulación y nosotros lo podamos ver desde el ejército nada más. Y después de esto viene por nosotros Jesús, si no es que antes o tal vez hoy en la noche. No lo sabemos. ¿Estás tú preparado para encontrarte con tu Dios? Ven en esta mañana, en esta tarde, a los pies de la cruz y dile a Jesús que perdone tus pecados, que te lave con su sangre y que te dé el entendimiento
para formar una familia de integridad, que te dé principios morales y de ética para que puedas vivir la corta vida que tenemos solamente para aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay nada torcido ni perverso en ella. Todas ellas son rectas a los que entienden y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Tu palabra es pura, son fieles y verdaderas las declaraciones que a través de tu Espíritu escuchamos para que podamos abrazar con pasión la verdad. En esta mañana Dios ha hablado a través de la Biblia, preparando nuestro corazón, nuestra familia, para que en estos tiempos, después de Dios, sea tu familia, mi familia, nuestra prioridad. En tercer lugar, tu trabajo, y en cuarto lugar, tu ministerio. Es tiempo de volver a la familia, de establecer los fundamentos de una familia cristiana y de poder vivir dando testimonio al mundo a través de nuestras vidas que Él vive por los siglos de los siglos. Si hay alguien en esta mañana que quiere entregarle su vida a Jesucristo por primera vez, dile estas palabras, que nazcan de tu corazón, porque el propósito de este mandamiento es el amor no fingido, una conciencia limpia y una fe pura delante de Dios. Dile, Señor mío y Dios mío, perdona mis pecados, me arrepiento de mi vida, ya no quiero vivir así, pero reconozco que no tengo el poder de cambiar la manera de vivir. Por eso vengo a la cruz, a ti, Jesús, que pagaste con tu sangre por mis pecados, para que en este instante entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te recibo con todo mi corazón, te doy las gracias por tan grande salvación y gracias por darme la vida eterna, el perdón de mis pecados y la seguridad que en el día de mi muerte moriré en paz. Ahora vamos a ver más adelante de qué forma ya la OTAN se está preparando para atacar a Rusia, para defender Ucrania, el papel del presidente Trump en el Medio Oriente, donde está tratando, ¿verdad?, de recuperar el dinero de los 35 trillones de dólares de deuda que tenía el país cuando él entró a la nueva administración. Y en medio de todos estos eventos proféticos, tenemos algo que ha realmente causado una alarma, una conmoción al mundo entero. ¿Cuál es? El nombramiento del nuevo Papa. Inclusive líderes cristianos, pastores, misioneros, el pueblo cristiano en general, no tienen idea de lo que está pasando. Hay una desinformación impresionante, como por ejemplo que habían estado los medios de comunicación de izquierda propagando la narrativa que el presidente Trump iba a aceptar 2 estados en Israel. Mentiras, mentiras, mentiras. Que el presidente Trump ya había abandonado Israel. Mentiras, mentiras, mentiras. Pero estamos en un mundo, por eso no oigan TikTok. Es increíble las tantas babosadas que hablan y cómo están tratando todo el mundo de usar los medios de comunicación para comunicar algo alarmante y atraer la atención. Yo quiero decirles ahorita que nos escuchan que hasta este momento no he subido yo ningún video del Papa en los últimos 6 meses. Este es el primero que voy a subir porque ya han habido en esta última semana que yo dije esto, que dije aquello. Son puras mentiras, yo no dije. En otros me pusieron inteligencia artificial. Le dije a Caleb, mi hijo, investiga esto porque yo no dije eso. Impresionante lo que está pasando. ¿Qué podemos encontrar de respuestas en la Biblia respecto a este acontecimiento tan misterioso del nombramiento del nuevo Papa y por qué su nombre, Leo XIV, está descifrado ya, está inmiscuido en códigos para que la gente normal no lo pueda entender, como la revista El Economista?
La revista El Economista, que es de izquierda, saca en todas las portadas puros nombres y códigos que tienen un significado. Tú ves el billete de $1 también y tiene una pirámide con un ojo que está diciendo en el latín Annus Nus Corpora Deus, que significa un nuevo orden mundial. Entonces, cuando ponemos un poco más de atención a lo que está pasando, sabemos que no sucede por accidente, ni son cosas inocentes, son algo que tienen una repercusión y una causa de ser. ¿Acaso será el surgimiento de este nuevo Papa una pieza más en el rompecabezas de las profecías bíblicas? Veamos algunas claves y códigos escondidos interesantes acerca del tiempo del nombramiento y del mismo nombre que adquirió el nuevo Papa, lo cual no fue al azar, ni tampoco fue un accidente o algo inocente. Pero antes quiero aclarar algo. Cuando nosotros, tenemos que recordar que cuando nosotros denunciamos un gobierno o Estado, no estamos involucrando al pueblo. Por ejemplo, vamos a hablar de Venezuela. Los venezolanos es un pueblo precioso. ¿Cuál es el problema de Venezuela? El gobierno. Cuba, ¿cuál es el problema de los cubanos? El gobierno. En Gaza, el Medio Oriente, ¿cuál es el problema de los palestinos? El Hamas. ¿Cuál es el problema de Nicaragua, en todas las demás, Colombia, etcétera, etcétera? Es el gobierno, precisamente, la causa de la descomposición. Y Cristo nos los advirtió en Juan 20 diciendo, los gobernantes a través de toda la historia van a tratar de explotarlos. Dentro de los gobiernos no hay amigos, hay intereses políticos y económicos nada más. Como lo han dicho expresidentes aquí en México, si quieres entrar a la política o al gobierno, olvídate de tener amigos, porque todos los que te vayan a rodear es por conveniencia, para un puesto mejor o porque vas a darles algo más de presupuesto económico. Entonces, cuando estamos hablando de la ciudad del Vaticano, para que nos oigan todos los católicos, hay millones de católicos sinceros que están buscando a Dios y están leyendo la Biblia. No estamos hablando del pueblo católico, estamos hablando de un Estado, porque es el único en el mundo de todas las religiones que fue constituido después del Tratado de Letrán con Benito Mussolini. Después de la Segunda Guerra Mundial se estableció la ciudad del Vaticano como un Estado político. Entonces, los que son corruptos, ¿verdad?, y han explotado al pueblo son los estados. Venezuela, Cuba, Alemania con los nazis, Nicaragua, Brasil, Irak, Gaza, etcétera, etcétera. Esto es muy importante para que, como decimos, no vayas a creer que estamos agrediendo a las personas. Estamos hablando de un estado en completa descomposición que se ha levantado desde hace más o menos 1500 años en el sucesor de Jesucristo y se han adjudicado el nombre que solo a través de esta ciudad tú tienes la salvación de tus pecados. El nuevo Papa se llama Roberto Francis Prevost, con el nombre de Leo XIV. ¿Por qué ha causado tanta conmoción y alarma el nombramiento de este Papa? Nació en Chicago en 1955, es del orden de San Agustín y pasó 8 años como misionero en el Perú. Obtuvo de los 133 cardenales que iban a ser los electores, 100 votos a su favor. O sea, de 133, 100 cardenales votaron para que él siguiera la línea del anterior Papa de Francisco, que en los últimos años Francisco se unió al movimiento globalista mundial. Comenzó a predicar que el infierno no existe, que los ateos todos se van a ir al cielo, que los hombres pueden tener relaciones sexuales, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y no es pecado. En fin, cruzó la línea roja el Papa Francisco, pero más que nada uniéndose al movimiento global. El nombre de Leo
primero fue escogido por el primer Papa romano. El primer Papa romano en el año 500. O sea que si dicen que Pedro fue el primer Papa, ¿quién fue el segundo? Porque en 500 años no hubo Papa. En el año 475-80 se nombra a Leo I como el obispo de Roma y él afirma la supremacía total de Roma en el siglo V. O sea, que yo como obispo, todavía no como papa, tenemos nosotros la supremacía de todas las comunidades del mundo. El segundo papa, que se llamó Leo, fue San León II, en agosto del año 682, casi al mismo tiempo que nació la religión del Islam. Vamos a conectar muchos cabos y muchas piezas y vean qué interesante está todo esto. Este papa de origen siciliano confirmó también la total supremacía de la iglesia. Es interesante que el nombre de Leo significa león y es un símbolo de dominio imperial, pero no de humildad. Es todo lo contrario a la humildad. Ahora, el número 14, en las letras hebreas, cada letra tiene un valor numérico. Y el nombre de David, tiene 3 letras en el hebreo. Y estas 3 letras del nombre de David suman el número 14. Qué interesante, ¿verdad? León 14. Vayamos a Mateo 1, versículo 14 y veamos algo que nos va a sorprender. Repito, tenemos que unir cabos, piezas, para tener un rompecabezas y un panorama más claro. Dice Mateo 1, 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. De David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia hasta el Mesías, tenemos 14. En otras palabras, David es el centro de la historia desde Abraham. ¿Por qué? Vayamos a Génesis capítulo 49 y vamos a conectar estas 2 piezas y vamos a ver el susto que se van a llevar. Génesis 49, versículo 10. Aquí está Jacob bendiciendo a las 12 tribus de Israel y profetizando sobre cada una de ellas. Y sabemos que Jesucristo tenía que descender de una de las tribus de Jacob, y esta fue Judá, que significa alabanza. Entonces dice así el versículo 10, la profecía sobre Judá, o sea, sobre la tribu donde iba a descender Jesucristo. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Siloé, que significa el enviado o el Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Entonces vemos nosotros que fue exactamente Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, a quien se le hizo la promesa más adelante de que de león, porque Jesucristo es el león de la tribu de Judá, vendría el Mesías. Ya veamos 2 de Samuel capítulo 7 para terminar esta sincronización de pasajes y ya podemos unir los 3. 2 de Samuel versículo 7. Dios se le aparece a David y entonces le hace muchas promesas a David y le dice en el versículo 12, 2 de Samuel 7 versículo 12, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, levantaré después de ti a uno de tu linaje, que es la palabra semilla en el hebreo, que es la palabra sera con Z. De tu semilla genéticamente vendrá alguien que procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará a mi nombre casa y yo afirmaré para siempre el trono de
su reino. Así pues, el uso de Leo XIV no es un accidente, porque es un código que está apuntando al futuro bíblico del Mesías prometido a David, no a Roma. Entonces, el Mesías no podía venir de Roma, no es a través del papado ni de una iglesia. El Mesías tenía que venir de Sión, de Jerusalén. Y ahora en estos tiempos se levanta un hombre y dice: es que la promesa de David es del Vaticano. Yo soy el León XIV y la promesa que se le hizo a David es la promesa que se le dio al Vaticano. Este es el simbolismo que el Vaticano está mandando al mundo. Por eso, antes de que eligieran a este papa, el presidente Trump lo vistieron de papa en inteligencia artificial, ¿verdad? Y le preguntaron: oye, ¿a quién te gustaría de papa? Dijo: a mí. Y estaba todo dorado, porque ahora hicieron un pacto con el vicepresidente antes de morir. El día anterior que se muriera Francisco, el vicepresidente Vance con Francisco, para que más de la mitad del oro que tiene el Vaticano es la cantidad del oro que el mundo entero no tiene. Es el estado más multitrillonario del mundo. Ni Qatar, ni los árabes, ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni los bancos, todos juntos que juntaran el oro del mundo, no tienen la cantidad del oro que tienen alhajas, diamantes y piedras preciosas, obras de arte de Miguel Ángel, pinturas, estatuas que tiene el Vaticano. Pero el Papa, dicen que duerme en una cama de piedra dentro del Vaticano, lo cual nadie lo ha fotografiado. Para entender esto, vamos a recordar que el Vaticano no es algo inocente, y es importante que también entendamos quién ha usurpado. Vamos a entrar ya en materia. Es el Vaticano quien ha usurpado claramente el nombre del Mesías, al adjudicarse la salvación a Roma y lo prometido al rey David. El Vaticano dice que fuera de Roma no hay salvación. Y vamos a ver más adelante que porque muchos en el mundo no aceptaron, como Martín Lutero y todos los inquisidores que mataron más de 500,000 de cristianos, porque dijeron: tú no eres el Mesías es Dios y es Jesucristo. Los mandaron a la Inquisición asesinándolos. Hubo dos inquisiciones principales: la medieval o papal, 1231, por el Papa Gregorio IX. Apunta todo esto que te estoy diciendo, no me crean a mí. La segunda fue la Inquisición española, de 1478 a 1834, que duró 356 años. 356 años. El Vaticano, que dicen que representa, es el vicario de Cristo, el Papa, que supuestamente representa el cristianismo, 356 años persiguiendo a los que seguíamos a Jesús, o a los que seguimos a Jesús. Y como ahora sí que como un tip, a los judíos también, a los homosexuales y a todos los que le llamaban herejes. Y ustedes no tienen idea de las torturas que Roma usó, y España con Fernando e Isabela, que autorizaron el Vaticano en España por el gran inquisidor que se llamaba Torquemada, cómo los torturaban. No hay palabras para poder describir lo horrible que hacían con las personas, con los niños y los hijos, y de paso les quitaban todas sus casas, todas sus propiedades. Y en 18 siglos el Vaticano se convierte en el estado más poderoso de Europa. El Carlos V, el rey de Florencia, el rey de España, el rey de Holanda, nadie se podía casar, nadie podía hacer negocio sin el permiso del Papa. Roma siempre ha perseguido a todos los verdaderos de Jesús, y además ha tratado de apropiarse aparte de la ciudad de David, Jerusalén. Ha tratado de inundar Jerusalén con iglesias católicas.
para tratar finalmente de poder, cuando los musulmanes iban a entrar a Jerusalén, hicieron las cruzadas para sacarlos y para que el papado se quedara completamente en Jerusalén. ¿Acaso el Vaticano, preguntémonos, está tratando de restaurar la promesa hecha a David o de usurpar la promesa que se le hizo a David, que de él, no de Roma, vendría el Mesías? No cabe duda que el nombramiento de este Papa ha sacudido completamente al mundo entero, precisamente porque todos están buscando cuál es la relación y el misterio que se encierra detrás. Ahora, ¿qué propósito satánico se encuentra aquí? Porque tenemos que saber que el mundo entero, 1 Juan 5:19, se encuentra bajo Satanás. ¿Qué hay detrás de todo esto? O sea, el Vaticano son títeres, ¿verdad? Son monos que están manejando los poderes de las tinieblas alrededor, como también a los gobernantes en el mundo. Y nosotros no somos hijos de las tinieblas. Nosotros tenemos que discernir y no irnos con la finta, lo que dice TikTok, lo que dice CNN, lo que dicen los medios de comunicación, porque todos son mentiras. Todo está tratando de distorsionar la verdad, porque el mundo está bajo el padre de las mentiras, que es Satanás. Bueno, pues todo esto está satánicamente dirigido para que el Vaticano rompa el pacto que tiene con la nación de Israel. Detrás de todo esto, de alguna forma el diablo, cuando oyó la promesa que el Mesías vendría de David, levantó este conjunto, ¿verdad?, de políticos, porque no son más que políticos, para poder violar, abortar completamente la promesa hecha al rey de David. David, de tus entrañas vendrá el Mesías. Y de Cristo a nuestros días, que han pasado 2000 años, veamos esto. Dice Mateo 1:17, de Abraham a David 14 generaciones. Síganme con cuidado. De David al exilio, o sea, cuando fueron los babilonios, capturaron a Jerusalén y se los llevaron, 14 generaciones. Y cuando termina el cautiverio, 70 años a Cristo, 14 generaciones. En total, 52 generaciones en cerca de 2000 años. ¿Cuántos años hay de Cristo a nuestros días? De acuerdo al panorama y al patrón bíblico de los 6 días y el séptimo, el del descanso, debemos de contar 7000 años en la historia cristiana, que son 6000 de historia y 7000 que es el séptimo día, el milenio, donde Dios va a darnos el descanso o las vacaciones a la iglesia de Jesucristo. Todo esto está completamente. El Vaticano ha sido el actor principal de este plan desde hace siglos, porque su posición, escúchenme, su posición como Estado dentro de la plataforma de la ONU, el Vaticano, no los hindúes, no el Islam, no los budistas, ninguna religión tiene una silla en la ONU más que el Vaticano. Entonces, esta posición que el Vaticano tiene en la plataforma de la ONU lo colocan en una posición ideal para alcanzar el propósito de Satanás. ¿Cuál es? Un Estado-religión, con el líder que dice ser el representante de Dios en el mundo. Porque el Papa eso es lo que afirma: yo soy el vicario, que significa el que represento a Dios en el mundo. De manera interesante, vamos a Apocalipsis 17 y ahora sí vamos a tener un poquito más, pero mucha más de luz. Se profetiza que en los últimos tiempos, Apocalipsis 17, en los últimos tiempos se va a levantar un sistema religioso. Se le aparece un ángel al apóstol Juan y le dice: Juan, te voy a llevar a un desierto y quiero que veas en ese desierto a la ramera, a una mujer montada, vamos a ver, una mujer montada sobre una bestia. Ahorita lo leemos. Y vemos que esta mujer se describe exactamente como el Vaticano lo vamos a comprobar, porque la Biblia no es de interpretación privada. El mismo capítulo nos dice
quién es la mujer o el sistema religioso. La bestia es donde el sistema religioso va a estar montado sobre el anticristo. La bestia es el anticristo. Lo que significa que los primeros 3 años y medio de la tribulación, los primeros 3 años y medio de la tribulación, será el Vaticano. Nada más pensemos esto. ¿Qué poder va a tener en estos años? No sé si Leo XIV, que es lo más seguro, tan grande, tan poderoso, que ya está postulándose para mediador de la paz en el mundo, pero va a tener un poder como ni Juan Pablo II, ni Juan XXIII, ni Bonifacio IX, ni tampoco Benedicto XVI, ni Francisco, como ningún papa en la historia lo ha tenido, para que el anticristo se deje o se someta y el sistema religioso, los primeros 3 años y medio, influyan sobre el anticristo, para que a la mitad de la tribulación el anticristo se deshace de la ramera y a la mitad de la tribulación surge el falso profeta con el anticristo, queman el Vaticano, lo vamos a ver, queman el Vaticano y de ahí en adelante se levanta el anticristo y dice: yo soy, ya no es Roma, no es el Islam, soy yo el único Dios. Veámoslo con detenimiento. Vi uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Aquí me detengo rápido. Cuando la Biblia usa la palabra ramera o prostituta, lo usa con 2 sentidos. En el Antiguo Testamento, Dios le llama a Israel: fornicaste, como una ramera. O sea, cuando en el Antiguo Testamento la nación de Dios, Israel, hacía pactos con Asiria o con Babilonia o contra otros imperios y no acudían a Dios, Dios les decía: se están vendiendo. ¿Qué es la prostitución? Amor que se vende. Entonces se le llama a este sistema religioso ramera, porque el Vaticano durante 18 siglos se vendió al mundo entero, como lo sigue haciendo. En otras palabras, en lugar de propagar el evangelio, hacen negocios políticamente y se unen políticamente y dejan a un lado completamente la palabra de Dios. Porque lo que les interesa no es la religión, es la política. Por eso Francisco se une antes de morir, 1 año antes casi, a la Agenda 2030 o al movimiento globalista en el mundo, porque es la presión de las naciones. El Vaticano las necesita también para ser protegido por las naciones, pero aquí será completamente al revés. Versículo 2: con esta ramera han fornicado los reyes de la tierra. Esto fue escrito hace 2000 años. Y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu y vi una mujer sentada, ya lo vimos, sobre una bestia escarlata, que es la bestia del capítulo 12, capítulo 11, capítulo 13 del libro del Apocalipsis, que es ni más ni menos la persona del anticristo, descrito con 7 cabezas y 10 cuernos. Veamos versículo 4. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, que son los colores de los cardenales y del Vaticano. Número 1, adornada de oro y piedras preciosas y de perlas. Número 2, tenía en sus manos ¿qué cosa? Es la única religión que cuando el cura, el padre, como tú le quieras llamar a esta persona que hace la misa, yo en estos más o menos 40 años que tengo de predicar la Biblia, tengo amigos católicos sinceros que han platicado conmigo y les he hecho la misma pregunta a todos. Oye, doctor, oye, licenciado, oye, amigo, oye, deportista, ¿tú sabes qué es la misa? Sí, son católicos, ¿verdad? Sí, somos católicos. ¿Y no saben qué es la misa? Pues es la elevación del cáliz, etc. No saben lo que es la misa. Entonces, ¿cómo puedes tú pertenecer a un club, verdad, de la América sin tener la América en tu cuarto?
O la bandera de la América en tu cuarto, ¿verdad? O sea, por el amor de Dios. O sea, ¿cómo puedes pertenecer a un club sin ni siquiera saber el reglamento del club al que tú perteneces? Pues dinos qué es la misa. Bueno, pues según el congreso que hubo, ¿verdad?, en Europa, en la misa es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Apúntalo. Pregúntaselo a inteligencia artificial, tu cuate. Es la repetición del sacrificio de Jesucristo. O sea que cuando el cura o el como se llame entra y se sube, yo me acuerdo porque yo quería ser cura cuando tenía 14 años, 15 años. Y en aquel tiempo se hablaba el latín. Y el padre decía: introibo al altare Dei a Dion qualifica juventudes meam. Me introduzco al altar de Dios a ofrecer el sacrificio de Cristo, y al levantar el cáliz, en ese momento pasaba algo mágico. Las hostias que estaban dentro del cáliz se convertían en el cuerpo de Cristo. Y entonces bajaba el cáliz y sacaba la hostia, el cura o el padre, y le daba a cada persona y le estaba diciendo: esto es el cuerpo de Cristo, que les duraba 5 días el cuerpo de Cristo en su vida, y el domingo que seguía se lo tenían que volver a tomar. Y Jesús dijo: estoy con ustedes hasta el fin del mundo. La salvación es eterna. Hemos sido santificados, justificados por la sangre de Cristo para siempre. Pero vean ustedes lo que pasa, para que vean que la gente está ciega. Y todos nosotros, por el paganismo y las vendas con las que nacimos, vimos la Biblia, y la Biblia nos quita las vendas y ahora nos manda a ese pueblo que, repito, muchos son sinceros, como mi familia. Mi papá traía aquí un cordón de San Francisco de Asís. Teníamos casi cada 15 días en la casa un obispo comiendo con nosotros. Tenemos una Biblia en el piano en la casa de ustedes con un candado. Y solo cuando venía el cura a comer con mi papá, él tenía la llave del candado y la abría y tenía permiso para que la leyéramos. Esto se quitó hasta 1964-65 por Juan 23, el papa gordito, de los mejores que ha tenido Roma, y fue el papa Juan 23 el que quitó el derecho que fueran ellos los que nos interpretaran la Biblia. Se abrió la Biblia al populus, al pueblo en general, que fue una revolución, ¿verdad?, porque los católicos comenzaron a leer la Biblia. Juan 23 mandó quitar las estatuas de los santos, de Santo Tadeo y Santa por aquí, por aquel, y prohibió las oraciones a las vírgenes. Todo esto volvió otra vez a regresar con Juan Pablo II, desgraciadamente. Juan Pablo II reúne en la ciudad de Isis, ahí en Italia, a todos los líderes del mundo, protestantes, evangélicos, que fueron, ¿verdad?, la apostasía. En la tarde voy a hablar de la apostasía, brujos, budistas, islámicos, de todos los líderes del mundo. Los reunió Juan Pablo II para que juntos se pusieran bajo el dominio del paraguas del Vaticano, con la bandera: juntémonos y oremos por la paz en el mundo, porque todos somos uno, dijo, y todos adoramos al mismo Dios. ¿Qué? Oye, los hindúes tienen 6 millones de dioses. Y todo el primer mandamiento es: adorarás a Dios el Señor como único y soberano Dios del universo. El budismo es una religión atea. El budismo no tiene Dios. El gordito Buda no tenía Dios. Y ningún budista ora a nadie. Entonces, ¿qué circo? ¿Cuántas payasadas? Con la bandera se unieron para traer la paz en el mundo. Continuamos y dice la Biblia a continuación, ¿verdad?, que dentro de todo esto, dice el versículo 5: y en su nombre la ramera tenía escrito un misterio. Babilonia, la palabra Babilonia significa confusión, viene de Babel. Desde Génesis capítulo 11, toda la historia que ha usado Satanás para engañar al mundo y darles un sustituto, una Coca-Cola pero sin azúcar,
Ya no es con azúcar, ahora es sin azúcar, que te sigue envenenando 5 veces peor todavía. Es más cancerígena la sin azúcar que la que tiene azúcar. En el área de las bebidas. ¿Y qué es lo que Satanás ha usado? Las religiones. ¿Qué son las religiones? Esfuerzos del ser humano, porque traemos la imagen de Dios y semejanza desde que nacemos, por conectarnos con algo. Le llaman los titanes, los griegos, la luna, las estrellas, la astrología, los astros pueden manejar. Tú que eres Virgo y Leo, pues mira, no te cases la semana que entra. Y atribuyéndole a todo alrededor, a la creación que Dios hizo como creador, la influencia sobre nuestras vidas. Que son las religiones, es el pan dulce que el diablo nos da. Porque el diablo te dice, mientras tengas una religión, no importa que sea el domingo nada más, ve el domingo, aleluya, gloria a Dios, te persinas y de lunes a viernes pórtate como el anticristo. No importa, pero si tienes una religión, entonces ya te puedes quitar un poco de culpa. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Versículo 6. Nadie ha derramado más sangre de cristianos que el Vaticano. Nadie. Las puras inquisiciones, botón de muestra, la medieval, 356 años. 356 años. Aterrorizando al mundo entero, porque no aceptaban que el Papa era el representante de Dios y negaban que fuera el Papa el Salvador del mundo. Era Jesucristo. Primera de Timoteo 2:5, porque no hay mediador más que Dios entre los hombres, más que Jesucristo. No hay más que un solo mediador, ni siquiera los santos. No hay nadie que te acerque a Dios más que la sangre de Jesucristo. Y para no seguir leyendo más, veamos nosotros que se forma el gobierno del anticristo, que son los 10 cuernos, versículo 12, y todo esto lo está interpretando el Espíritu Santo a Juan. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea que cuando el anticristo surge en el mundo, tiene que haber ya un G10, 5 naciones del Medio Oriente, 5 naciones de Europa. En YouTube puedes encontrar todos nuestros videos donde explicamos esto, que se van a unir, y cuando oigamos que se unen 5 naciones del Medio Oriente, 5 de Europa, de una de ellas, Daniel capítulo 7, de una de ellas surgirá el anticristo o el cuerno pequeño. Entonces, estos 10 cuernos son los que van a recibir la autoridad con la bestia. Tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Versículo 15, abran los ojos. Versículo 15 al 18. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos, o sea, el gobierno del anticristo que viste, estos aborrecerán, y le podemos poner al Vaticano. Aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada, desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán. Versículo 18. Y la mujer que has visto, ¿quién es? ¿Quién es esta ramera? ¿Quién es este sistema religioso? Dejémonos de especulaciones, dejémonos de hipótesis, vayamos a la palabra de Dios. Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando Juan escribió esto, solo había una ciudad en el mundo gobernando, se llamaba Roma. No tenemos que estar, ¿quién será? ¿Será o no será? ¿Será melón? ¿Será sandía? Es la Biblia no es de interpretación privada. La única ciudad hace 2000 años en la que vivió Juan fue Roma. El Imperio Romano tenía el control absoluto del mundo conocido anteriormente. Y es la gran ciudad.
Ahora, en penúltimo lugar, veamos nosotros algunos aspectos de la tensión mundial que existe, alineada, o sea, no es coincidencia que en medio del mundo en que nos encontramos, un mundo nuclear, aparezca este personaje anunciándonos lo cerca que está Jesús, que viene por nosotros. No tenemos idea en qué tiempo nos encontramos. Guerra en Ucrania contra Rusia, sin solución por un riesgo nuclear. Rusia y la OTAN, antier, Alemania, Inglaterra se unen con la OTAN para armarse, ir a Ucrania, a defender a Ucrania, porque Putin no quiere hacer ningún trato con Zelensky. O sea, la guerra de Europa contra Rusia, no sé si está allí mañana o la semana que entra, pero ya Europa está en pie de guerra. La agenda globalista sin valores éticos ni morales. La agenda que han proclamado en Davos, Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, diciendo que tienen que acabar con la Biblia, tienen que acabar con el matrimonio hombre y una mujer, tienen que acabar con los niños y enseñarles a los niños que pueden ser mujeres y a las mujeres que pueden ser niños, que pueden desde chiquitas poderles cortar las tetitas a las mujeres, darles hormonas para que puedan tener otro desarrollo contrario a su género con el cual nacieron. Esta es la agenda que está detrás y que se comenzó a promover. ¿Cuándo? ¿Ya ven que no saben? Desde la pandemia. La pandemia 2020, 21, 22, 23 fue un orden a todas. Tápense la boca, no hagan esto, no hagan aquello, por acá y por allá, y cierren y no vayan a los funerales, por aquí y por allá. Al mismo tiempo que nos encerraban y nos atemorizaban, y no te me acerques, y vas corriendo tapado, y ni al gimnasio, ni mucho menos. Mientras todo esto sucedía, la Agenda 20, porque fue el 2015 cuando se planeó, y no lo lograron. Ahora hace la Agenda 2030, ya no, la Agenda 2030 no es la Agenda 2015, 2115. Mientras desarrollaban todo este miedo, al mismo tiempo lanzan a los países desde la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que por favor impongan en las escuelas primarias del mundo entero la ideología de género. Dijo el diablo: destruyamos sexualmente a la humanidad. Y en cuanto la humanidad se pervierta como Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra van a estar más limpios todavía que la generación que estamos viviendo, entonces el diablo tiene al mundo completamente en su poder. Porque cuando un hombre o cuando una mujer pierde su identidad con la cual Dios te creó, mis cromosomas me dicen que soy hombre si tengo cromosomas XY, soy macho camacho de los puntas del pelo hasta la punta de mis pies. Y si alguien me dice que no soy lo que soy física y genéticamente, está loco, es un psicópata. Y el mundo enloqueció y se lo creyeron. Y lo han impuesto en hospitales, lo han impuesto en universidades. Es una de las cosas gloriosas, además de la cara general que tiene Trump, son las cosas buenas que ha hecho. Mandó quitar esto completamente, lo borró completamente. Ahora no hay más que hombre y mujer. Gracias a Dios por ello. Tensión nuclear entre India y Pakistán. Los pakistaníes es una nación yihadista. En 1947, el siglo pasado, Pakistán y la India ocupaban el mismo territorio. Pero los pakistaníes son musulmanes y los hindúes pues tienen 6 millones de dioses. Krishna, Vishnu y Shiva son sus dioses preferidos, o los papás de los otros 5 millones y feria. Entonces la ONU, los ingleses, partieron a la mitad del territorio e hicieron la nación de Pakistán y separaron a los hindúes de ellos. Entonces hay un conflicto desde hace muchos años entre pakistaníes y entre hindúes, porque los pakistaníes son yihadistas, buscan la guerra santa porque son musulmanes. Y el propósito de todos los yihadistas en el mundo es destruir el Estado de Israel y matar judíos donde quiera que los encuentren. Y ahora tenemos, hace una semana,
que el presidente Trump está en el yihad ahí en Arabia Saudita, se fue a Qatar, mandando recados a Irán, y acaban de declarar en el Medio Oriente estas palabras: queremos comercio y no queremos guerra. Queremos comercio y no queremos guerra. En otras palabras, el presidente Trump tiene la visión de convertir el Medio Oriente en un centro turístico, porque él prometió antes de que lo nombraran que iba a luchar con toda pasión y con todas las fuerzas de su corazón en contra de las guerras. Y no quiere romper esa promesa. Por eso no quiere que Israel ataque a Irán. No quiere que Putin siga atacando a Ucrania, pero no pudo lograr nada con Putin. Pero en el Medio Oriente lo logró. Y ahora hasta Jolani, el líder de Siria, ex terrorista, junto con Líbano y junto con Arabia Saudita y con Qatar, con Emiratos Árabes, con Marruecos y con Bahrein, que son naciones de la península ibérica, van a entrar al acuerdo de Abraham, que es un tratado comercial, y los convenció. Él es un hombre de negocios, él no es político, pues no le cae bien a nadie porque tiene una manera de expresarse que jamás nadie la ha tenido, y no le importa tampoco a él. Pero abrieron los ojos y dijeron: ¿para qué nos peleamos de veras? Oye, pues los árabes tienen trillones de dólares, Qatar trillones de dólares, ¿por qué no estamos peleando? Vamos a hacer un centro turístico mejor que la Riviera Maya, mejor que Acapulco, mejor que la Riviera Francesa, y se convertiría el Medio Oriente en un paraíso. Y todos dijeron: ah, pues sí, de veras, ¿y qué estamos haciendo? Y los convenció, y quieren hacer esto ahora, pero ya se levantaron ahorita. En Europa no vamos a atacar ahorita a Rusia, etcétera, etcétera. Pero este sueño de convertir el Medio Oriente en un paraíso se encuentra en la profecía del libro de Zacarías, capítulo 5. En la visión que tiene Zacarías, no me da tiempo de leerla, del Efa, donde el Efa es el símbolo del comercio de Israel, metido en una placa de plomo con una mujer arriba. Y cuando pregunta a Zacarías: ¿qué es esta visión? Y a donde lo llevan, le dicen: para que sea trasladado, o sea, el símbolo del comercio, el Efa, a la tierra de Sinar. ¿Cuál es la tierra de Sinar? Irak, Siria y lo que era la antigua Babilonia o la antigua Mesopotamia. La Biblia profetizó hace 2500 años que se cambiaría de Wall Street, la bolsa de valores y el centro del comercio mundial, al Medio Oriente. Y es ante las noticias de esta semana que vemos nosotros, estas palabras son fieles y verdaderas. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos ahora como una antorcha que alumbra hasta que el lucero amanezca. Y no andemos en TikTok, y qué dice esto, y qué dice Instagram, y qué dice Facebook, qué dice mi compadre, qué dice la monja, qué dice... Estás en un mar completamente mareado y confundido y confundida, porque no haces caso de la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres de la palabra de Dios y darnos cuenta que ya se acabó completamente el tiempo para todos nosotros. Y finalmente, escuchen esto, que es muy interesante. De acuerdo a la Biblia, aquí acabo. De acuerdo a la Biblia, el anticristo va a ser musulmán. El Papa no puede ser, para concluir todo este mensaje, el Papa no puede ser el falso profeta, que es el título que teníamos. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 años y medio se va a levantar el Papa, el Vaticano, que es la ramera montada sobre el anticristo. Ya lo vimos. A los 3 años y medio se deshace el anticristo de la influencia del Vaticano, y de los últimos 3 años y medio, ahí surge el falso profeta. El falso profeta no surge al principio de la tribulación, lean bien la Biblia. Surge cuando comienza el gobierno del anticristo. Leámoslo claramente en Apocalipsis 13, versículo 11. Vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un
cordero. ¿Qué mejor disfraz? ¿Qué mejor disfraz que un hombre vestido de blanco diciendo peace and love? ¿Qué disfraz tan perfecto? Nunca el diablo se aparece como diablo. 2 Corintios 11, 1 Corintios 11, porque él se transforma en ángel de luz. El diablo tiene que presentarse como el benefactor de la humanidad, como el mediador, como el que va a traer la paz al mundo, con tanta hipocresía y con tantas cosas para engañar al mundo, porque el pecado engaña la mente y el corazón. Y cuando eres engañado, no sabes que estás engañado, hasta que alguien puede, a través de la oración, el Espíritu Santo, convencerte que puedes haber estado engañado 10 años de tu vida, 30 años de tu vida. Hoy nos platicaba el hermano Farache, que está con ustedes y que está con nosotros predicando la palabra, un caso en Argentina de un muchacho que era homosexual, que comenzó a oír mensajes y le dijeron, ¿verdad?, que habían dicho que si era homosexual se iba a ir al infierno. Fue con un pastor, que el pastor le dijo, no, recibe a Cristo en tu corazón. Recibió a Cristo, dice, hace como 5 años, y eres una persona completamente transformada. Este es el mensaje de la palabra de Dios. Pero en relación con el Islam clama, vean la exactitud y la comparación. El Islam clama ser la única religión verdadera, igual que Roma. Roma clama que fuera de ella no hay salvación. 2. El Islam forza su religión a pena de muerte. Roma usó la Inquisición a fuerza para que aceptaran la salvación de Roma. Y en tercer lugar, el Islam espera a su Mesías. Roma se adelantó. León 14 con su nombre está diciendo, no, el Mesías ya está aquí, está en Roma, porque el vicario de Cristo es Cristo y el sumo pontífice. Inclusive la palabra pontífice es un nombre pagano. Y la Biblia dice que hoy no hay más que un sumo sacerdote, Hebreos capítulo 8, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el Papa asume que Él es el sumo sacerdote. El Papa Pío XI firma el pacto de Letrán con Benito Mussolini y con Hitler, Pío XII. Y cuando firma Hitler y el Papa Pío XII, el Vaticano se une. Vean la película del Padrino, que es la película del Padrino, la historia del Vaticano con la mafia. Cómo entraban los mafiosos y ofrecían cantidades a los cardenales. ¿Qué cosa hicieron? Se crea a través de Benito Mussolini y el pacto de Letrán el Estado y la ciudad del Vaticano. Podríamos nosotros continuar leyendo, compartiendo con ustedes tantas cosas que están sucediendo, pero nada de lo que está sucediendo no es coincidencia que surja un personaje, que esta guerra por acá, que la Agenda 2030, que cada día habemos una cosa diferente, la confusión que hay en el mundo, la apostasía que hay en el mundo. No se imaginan la cantidad de líderes cristianos que están cayendo en el mundo. No tienen idea. No tienen la menor idea. En la tarde voy a hablar de eso. Pero vivimos un mundo muy, muy peligroso y tenemos que prepararnos para recibir al Señor. Yo te pregunto, ¿estás tú preparado para recibir a Cristo en esta mañana? Porque tal vez eres de esas personas que durante muchos años, igual que en el catolicismo, cuando venga Cristo, va a haber muchos católicos que se van a ir al cielo también, porque no tuvieron la oportunidad que tuvimos nosotros de conocerle, pero Dios ve los corazones. Y va a haber cantidad de evangélicos en el infierno. Porque no es la etiqueta que está fuera de la botella, evangélico, católico, musulmán, es lo que está adentro. Tú puedes tener aquí católico, protestante, evangélico y por dentro no tener una relación diaria, viva, orgánica con el Hijo de Dios. Y hay cristianos que entran más a las actividades como Marta, actividades y actividades y actividades, y rompieron su comunión con Cristo desde hace muchos meses o años. Y cuando se dan cuenta,
El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Todo aquel que no dé fruto será cortado, dice la Biblia. Ven a Cristo en esta mañana, arrepiéntete de tu vida. Cambia tu vida moral. Regresemos a la familia otra vez. Regresemos a nuestros hijos. Es el regalo más grande que Dios nos ha dado, la familia. Y si no tenemos una familia donde nosotros somos el ejemplo de esa familia, nuestro cristianismo es una payasada, es una risotada. Es algo solamente, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, por sus frutos, lo ves en su vida, están lejos de mí. Inclinemos su rostro y dile a Jesús esta tarde: Señor mío y Dios mío, te doy las gracias por abrirme los ojos. Ahora veo. Gracias, Señor, por sacarme de la oscuridad en la que el mundo se encuentra. Ahora comprendo que en esa cruz Jesucristo fue crucificado, fue azotado, fue enterrado y resucitado a los 3 días para que yo, en esta misma mañana, en esta hora, comprendiera cuánto me amas. Gracias por amarme tanto, Padre, y haber dado tu vida por mí. Oh Señor Jesús, creo que tú eres el único mediador, el único Salvador. Tú eres el Mesías y fuera de ti no hay salvación. Entra a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tu sangre preciosa me lava de mis pecados y creo que a los 3 días volviste a vivir, resucitaste de entre los muertos para dejarme la esperanza de la corta vida que me queda, vivirla para ti. Te doy las gracias por tan grande salvación. En el nombre de Jesús. Amén.